Si hubiera medicina para detener estos aspectos, el individuo ya no podría experimentar lo anteriormente mencionado. La persona viviría en constante alexitimia, lo cual se define como un déficit comunicativo emocional. Es una persona incapaz de identificar, reconocer, nombrar o describir las emociones o los sentimientos propios, con especial dificultad para hallar palabras para describirlos, además de ser la expresión verbal, mímica o gestual de las emociones o los sentimientos. Esa falta de captación de las emociones o los sentimientos ajenos generaría trastornos de la empatía, según Alonso 2011. Anatómicamente, el sistema límbico está compuesto por un conjunto de estructuras corticales y subcorticales interconectadas. De todo este sistema, los componentes del subsistema de la amígdala son los directamente vinculados al procesamiento de la información emocional. Dentro de las divisiones y las estructuras que desempeñan un papel importante en el proceso de las emociones, podemos identificar el hipotálamo, la amígdala, la corteza orbitofrontal lateral, la corteza prefrontal ventromedial, la corteza insular, el polo temporal, la corteza cingulada anterior y la corteza prefrontal dorsolateral, entre otras. Redolar 2014. Las emociones empiezan en el hipocampo y se expresan a través de la activación del hipotálamo a través del área septal. Desde allí pasan por el tálamo y se experimentan a través de la activación del giro cingulado y la corteza entorrinal en su camino de regreso al hipocampo. Gorman 2004. En el proceso de la información emocional se destacan dos elementos neurales, uno periférico y otro central. El elemento periférico de las emociones implicados en la marcha de los tres componentes de la respuesta emocional incluye el hipotálamo y diferentes núcleos del tronco. El componente central comprende la amígdala y el córtex cerebral, especialmente la corteza insular, la corteza cingular y el córtex prefrontal. La definición de algunas estructuras. El tálamo se ocupa de recibir toda la información sensorial que llega al cerebro. La amígdala está implicada en las reacciones y los efectos emocionales sobre diferentes procesos cognitivos, como la atención, la memoria o la conexión social. Es el principal núcleo de control de las emociones y sentimientos en el cerebro, controlando asimismo las respuestas de satisfacción o miedo. Redolar 2014. El hipotálamo es un centro capaz de integrar cierto tipo de información emocional y sensorial, con el fin de poder generar una respuesta eferente apropiada. El hipocampo controla los procesos mentales asociados con la memoria y con los recuerdos de diferentes situaciones que nos producen emoción, de tal forma que podamos recordar diversas situaciones. Corteza cingulada. Esta va por encima y alrededor del cuerpo calloso y por el giro parahipocampal. Este sistema por lo regular se denomina circuito después del trabajo de Papez 1937, el cual creía que las estructuras límbicas componían un circuito en el sentimiento de emoción y de la expresión del comportamiento emocional. La corteza cerebral, al parecer, desempeña un papel importante en el comportamiento emocional y en la expresión de la emoción, ya sea como intérprete de la información que se le envía desde el sistema nervioso autónomo o como intérprete de la información del entorno. La corteza se divide en dos mitades, hemisferio izquierdo y derecho, conectados entre sí en medio por el cuerpo calloso. Gorman 2014. Parkinson, a partir de las teorías de la emoción, identifica 4 factores o variables importantes que posee la emoción: evaluaciones situacionales, los cambios corporales, las conductas expresivas y las acciones motivadas. Los 4 pueden tener una influencia sobre la experiencia emocional, pero en última instancia, si lo hacen o no, depende de la evaluación de la situación. La evaluación de la situación, combinada con nuestros sentimientos sobre esa situación, es la que tendrá el impacto más significativo en la experiencia emocional, pero esta experiencia también estará secundariamente influenciada por los otros 3 factores: nivel de excitación, los cambios corporales y las acciones motivadas. Parkinson otorga a la valoración de la situación una importancia primordial en esta teoría. De hecho, sugiere que en algunos casos la evaluación de la situación se verá influenciada por la retroalimentación corporal. Por ejemplo, tratando de dar sentido a por qué su corazón late más rápido.